Noticias 24. Volvemos a Noticias 24 a través de la pantalla Canal 24 Horas. La ex alcaldesa de Maipú, Katy Barriga, cumple prisión preventiva en la cárcel femenina de San Miguel, donde protagonizó un incidente con Leonarda Villalobos, imputada por el caso Audios, para hablar de la situación carcelaria, judicial, sobre todo de la ex jefa comunal. Estamos con el abogado Cristóbal Bonasich, abogado de la ex alcaldesa Katy Barriga. Abogado, bienvenido a Canal 24 Horas, ¿cómo le va? Muchas gracias, buenas tardes. A ver, lo primero, abogado, antes de entrar netamente al plano judicial, ¿cómo está Katy Barriga después de este incidente? Lo hemos conocido, se ha detallado latamente a través de los medios de comunicación. ¿Cómo está ella después del traslado de Leonardo Villalobos a la cárcel de San Joaquín? Incluso yo reportaba o leía algunos medios que decían que Katy Barriga está pagando por su seguridad al interior del penal de San Miguel. Sí, yo quiero ser muy enfático en que la situación de la estadía de doña Katy Barriga en la cárcel de San Miguel coincide o tiene las mismas características que el 100% de las personas que están recluidas o mujeres recluidas privadas de libertad en San Miguel. No hay ninguna diferencia, ningún trato, ni ninguna medida de discriminación positiva. Es exactamente lo mismo. Eso quiero ser súper enfático. Eso ocurrió en el primer periodo de tiempo que estuvo privada de libertad y en este segundo que no periodo había de ningún tiempo. trato especial hacia ella, dice usted. En ningún caso. Las condiciones que ella está cumpliendo su prisión preventiva es idéntica al 100% de las mujeres que están en situación procesal análoga a lo largo del país. No hay ninguna diferencia. Y ese punto que le ponía antes de ir al plano judicial, esa denuncia de que ella estaría pagando por su seguridad. Lamentablemente, esta causa tiene un exceso de la influencia de medios de comunicación, información, y eso hace que ciertas informaciones que se señalen sean de todo especulativas y sean falsas, derechamente. Y una de ellas es precisamente aquello. Abogado, ¿usted siente que en el caso de Katy Barriga había un trato especial para con ella de la justicia? Hemos visto que en otros casos, claro, son delitos distintos, pero de otros alcaldes, por ejemplo, en el caso de Torrealba, en el caso de Jadwe, claro, han partido casi todos con, por ejemplo, el caso de cautelares más gravosa y han ido disminuyendo. Este caso ha sido, entre comillas, zigzagueante. ¿Cómo lo ve usted? Sí, aquí es importante aclarar lo siguiente, que hay dos elementos que son muy importantes en todo proceso penal. Uno es la etapa de juicio propiamente tal y luego la etapa de investigación. En la etapa de investigación, el principal hito que corresponde analizar es la procedencia no de medidas cautelares. Las medidas cautelares... Que no quiere decir que ella sea culpable o inocente, Exacto. que es importante ponerlo arriba de la mesa. Eso es muy importante porque las medidas cautelares están vinculadas a un principio básico que infunde todo proceso penal, que es la presunción de inocencia. Esto implica que una persona debe ser tratada como tal, inocente, hasta que en medio de una sentencia condenatoria, que en el caso de doña Katy Barriga queda mucho tiempo para que eso ocurra. Obviamente la ley se pone en el caso de que durante la etapa de investigación se desea mantener vinculada a la persona al proceso, para que obviamente no se fugue y por lo tanto pueda enfrentar la etapa de juicio, o en su defecto no pueda reiterar otros delitos análogos a los cuales se le está imputando, o tercero, entorpecer la investigación. Y solo en esos casos se establecen las medidas cautelares, que la ley contempla un amplio catálogo de medidas cautelares, siendo la más gravosa, intensa, la prisión preventiva, y como tal es excepcional. Solamente ocurre en la medida que no haya otra medida cautelar que resulta exitosa o eficiente para evitar que la persona se fugue, para que pueda entorpecer la investigación o pueda cometer otro delito análogo. Entonces, si doña Katy Barriga Guerra estuvo desde el 19 de enero del año pasado hasta el día 12 de noviembre del año pasado, en el régimen total, siendo fiscalizada de manera intensísima, ¿ya? Mucho más que lo hace cualquier persona, no se fugó, no cometió otro delito y no entorpeció la investigación, la prisión preventiva a todas luces carece de fundamento jurídico hablando, jurídicamente, penalmente hablando. Abogado, mirándolo desde afuera, como ciudadano común y corriente, ¿cuánto pudo haber jugado en contra de Katy Barriga este hecho, esta información que se dio a conocer en su minuto de que ella iba a formar una suerte de, claro, un negocio con esto de subir material a plataformas de adultos? ¿Pudo haber jugado eso en contra de quienes deciden en el fondo? Porque uno puede pensar de afuera que todas estas condicionantes juegan a favor o en contra de una persona que está en la situación de Katy Barriga. A ver, si eso influyó o no, resulta imposible saberlo, ¿ya? Pero sí lo que puedo decir fehacientemente es que la ley no impide, previamente, que una persona estando en una medida cautelar como el arresto domiciliario total o parcial, desarrolle una actividad lucrativa o un trabajo. Pero de acuerdo a su experiencia como abogado, ese tipo de situaciones, claro, quizás no siempre similares, pero ese tipo de realidades, ¿pueden condicionar un juez?
Lo que pasa es que en este caso todo es tratado de manera excepcional, pero ¿Ya? nada hubiera llamado la atención si una persona estaba en arresto domiciliario total y hubiera desempeñado un teletrabajo o trabajando desde su casa. Claro. Obviamente una persona tiene que desempeñar una actividad para poder mantenerse, seguir pagando sus cuentas. Eso no hay un impedimento. Incluso más, muchas veces se rebajan las cautelares para que las personas puedan desarrollar un trabajo mientras esperan el juicio. Por lo tanto, parece ser aquí lo que causó tanto revuelo es el tipo de actividad profesional, Claro. pero más que el hecho que haya trabajado. Y eso no es un factor o elemento que la ley considere para nada. Abogado, aquí lo que se acusa, para quienes nos ven a través de la pantalla de Canal 24 Horas, a la alcaldesa de fraude al fisco, falsificación de instrumento público reiterado, por un monto en torno a los 33.000 millones de pesos. ¿Cuáles son los puntos que ponen ustedes como defensa ante esas acusaciones hechas por la Fiscalía? A ver, primero acá lo que se habla es de un déficit que habría existido al final del periodo de tiempo que ejerció ella como alcaldesa. Ya. Primero. Y eso es súper claro. El delito de fraude al fisco no se configura por la existencia de un déficit, porque si usted analiza, la mayoría de las municipalidades del país presentan déficit. ¿Y eso por qué se puede producir? Simplemente porque cada municipalidad proyecta para el año siguiente un presupuesto y de ingresos que va a percibir. Y esos ingresos durante el año siguiente pueden disminuir como pueden aumentar. Y eso puede producir un superávit o puede producir un déficit. Y generalmente las municipalidades que están destinadas al servicio, beneficio de la comunidad, utilizan todos sus recursos en pos de la comunidad. Por lo tanto, doña Katy Barriga se le está vinculando o diciendo que cometió el delito de fraude al fisco por haber implementado los recursos de la municipalidad en los vecinos de Maipú. Ejemplo, haber invertido efectivamente cierta cantidad de dinero en celebrar las fiestas de septiembre bajo el nombre de Maipelusa que se daba, y el hecho, por ejemplo, más simbólico es haber levantado un edificio que se llama el Spa del Adulto Mayor, que hasta el día de hoy sigue siendo utilizado por la mayoría de las Se personas. apuntaba mucho a la compra de peluche, a la compra de joyas, a la compra de... Vamos a ese punto. Los peluches efectivamente tuvieron un valor de 54 millones de pesos, y los famosos collares, que son un recuerdo, un reconocimiento a las mujeres, tienen un valor de 17 millones de pesos. 54 más 17 para ir a los 33.000 millones, hay una brecha sustancial. A ver, abogado, también hoy día conocimos declaraciones de una persona que trabajó en la Municipalidad de Maipú, Guillermo Daguerrezar, información publicada hoy día por el portal El Ciudadano, que decía que, claro, no referente a Katy Barriga, pero sí a su esposo, que él era una suerte de amo y señor del municipio. Claro, esto va directamente amarrado con su defendida, que era su marido. ¿Cómo lo ve usted? Sobre el punto hay mucha especulación. Lo cierto es que doña Katy Barriga cumplió el rol de alcaldesa en ese periodo de tiempo. Su marido era diputado por ese mismo distrito, por lo tanto cumplió su labor de diputado, que está totalmente separada, más allá obviamente de ciertos vasos comunicantes, porque obviamente el labor que cumple un diputado también es la fiscalización en el distrito, digamos, cómo funcionan los organismos públicos en el distrito donde la persona fue electa. Salvo eso, el resto son especulaciones que carecen de fundamento. Acá resulta que ahora aparecen gente hablando, efectivamente cosas que ocurrieron mucho tiempo hacia atrás, que nada se dijo. Resulta que ahora aparece cada cierto tiempo personas que quieren aportar antecedentes que no tienen más que fundamento que sus propios dichos. Abogado, ¿cuánto debiese durar esta investigación? Usted lo decía, está en prisión preventiva, lleva más de un año, con medidas cautelares, primero en su hogar, ahora en prisión preventiva en la cárcel de San Miguel, y lleva más de un año. ¿Cuánto debiese durar esta investigación, creen ustedes? Lo que usted dice es no hay un error. ¿Por qué? Porque la ley establece si una persona está en arresto domiciliario total o en prisión preventiva, para efectos del cómputo de la pena es lo mismo. Es decir, doña Katy Barriga Guerra lleva desde... Está privada de libertad en el fondo totalmente. Está cumpliendo una condena, esto es muy importante, ¿Sí? Está cumpliendo una condena sin juicio desde enero 19 del año pasado. O sea, va a llevar un mes cumpliendo una condena por un delito sin que haya un juicio de por medio. Y eso efectivamente conlleva que las medidas cautelares son extremas, efectivamente son excepcionales y no se pueden imponer simplemente con vista que después, más adelante, supuestamente la persona va a cumplir o va a tener que sujetarse a una pena. ¿Cuánto creen ustedes que podría durar esta investigación? Esta investigación debiera durar por lo menos lo que van 3, 4 meses más, y este es un juicio que va a ser de largo por la cantidad de pruebas y testigos que existen en la carpeta investigativa. Por lo tanto, usted me dice tiempo, por lo menos 4 o 5 meses es un periodo de tiempo razonable. Abogado Cristóbal Bonasich, le agradecemos este espacio, esta conversación con Canal 24 Horas. Muchas gracias, abogado. Muchas gracias por la Muy buenas invitación. tardes.